Entonces, ¿cómo tradujeron los traductores las escrituras a nuestros propios idiomas? Los traductores bíblicos escogen una o más ediciones críticas y las usan para traducir las escrituras a nuestros propios lenguajes. Las versiones modernas que vemos en las librerías cristianas y en nuestras iglesias fueron traducidas usando ciertas ediciones críticas del Antiguo y el Nuevo Testamento. A continuación, miraremos dos traducciones como ejemplos, la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. La parte introductoria de la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Texto hebreo. En la traducción del Antiguo Testamento se ha usado la Biblia hebraica Stuttgartensia, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia hebraica de Kittel. Texto griego. Se ha prestado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. En general se ha seguido el texto de Novum Testamentum Graece de Nestle Aland en su 26ª edición. Bueno, la Biblia hebraica Stuttgartensia es una edición diplomática del Antiguo Testamento, muy popular y ampliamente utilizada. Es la edición crítica considerada por muchos como el estándar para el Antiguo Testamento. El Novum Testamentum Graece de Nestle Aland es una edición ecléctica del Nuevo Testamento muy popular y ampliamente usada. Es también conocida como el estándar, pero para el Nuevo Testamento. La Biblia de las Américas usa la edición 26ª de la Novum Testamentum Graece. La versión de la Nueva Traducción Viviente detalla un poco más sobre sus ediciones críticas. En su introducción dice así: los traductores del Antiguo Testamento utilizaron el texto masorético de la Biblia hebrea en la versión Biblia hebraica Stuttgartensia, con su sistema extenso de notas textuales. Esta es una versión actualizada de la Biblia hebraica de Rudolf Kittel. Los traductores también compararon con los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta y otros manuscritos griegos, el Pentateuco samaritano, la Peshitta siríaca, la Vulgata latina y toda otra versión o manuscrito que arrojara luz sobre el significado de los pasajes difíciles. Los traductores del Nuevo Testamento utilizaron las dos ediciones clásicas del Nuevo Testamento griego, Greek New Testament, publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas, y el Novum Testamentum Graece, publicado por Nestle y Aland. Estas dos ediciones, que tienen el mismo texto, pero difieren en la puntuación y en las notas textuales, representan en gran medida lo mejor de la investigación textual moderna. Sin embargo, en los casos en que las evidencias lingüísticas o de otra índole respaldaran fuertemente una alternativa, los traductores optaron por discrepar de los textos griegos de Sociedades Bíblicas Unidas y Nestle Aland y siguieron versiones alternativas encontradas en otras fuentes antiguas. Las variaciones textuales importantes son siempre mencionadas en las notas textuales de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, en la Nueva Traducción Viviente, así como en la Biblia de las Américas, usaron la Biblia hebraica Stuttgartensia para el Antiguo Testamento junto con otros documentos antiguos importantes, como los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta y otros textos griegos del Antiguo Testamento, el Pentateuco samaritano, la Peshitta siríaca y la Vulgata latina. Para el Nuevo Testamento, usaron la edición 27ª de Novum Testamentum Graece y la cuarta edición de otra edición ecléctica del Nuevo Testamento griego ampliamente utilizada, publicado por la Sociedad Bíblica Unida. Si su Biblia tiene una introducción detallada, puede tener información sobre cuáles ediciones críticas se utilizaron para basar sus traducciones. Las buenas traducciones tendrán notas al pie de página que expliquen las variantes notables que se encuentran en los diferentes manuscritos. Por ejemplo, para Marcos 9:29, la versión La Biblia de las Américas dice: y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Pero también incluye una nota al pie junto al versículo que dice: muchos manuscritos agregan y ayuno. La versión Nueva Traducción Viviente también tiene una nota al pie con ese mismo versículo que dice: algunos manuscritos dicen con oración y ayuno. Por otro lado, la versión Reina Valera 1960 desafortunadamente no incluye ninguna información de las variantes, sino simplemente dice:
y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La diferencia en Reina Valera 1960 es debido a que los traductores de la versión decidieron usar una edición crítica del Nuevo Testamento diferente y más antigua que las versiones de la Biblia de las Américas y Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera 1960 y otras versiones más viejas de la serie Reina Valera usaron una edición crítica que se llama el Textus Receptus, una edición del siglo XVI publicado por Desiderius Erasmus. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de una variante grande del Nuevo Testamento, y no hay muchas. El resto de las variantes son menores, es decir, diferencias de ortografía, diferencias de escritura y similares. Como ya enfaticé anteriormente, ninguna de las variantes, aún esta gran variante de Marcos 9:29, tiene algún impacto en los principios esenciales de nuestra fe cristiana. Aún la Reina Valera 1960 y otras traducciones más antiguas han demostrado ser eficaces en llevar al lector el entendimiento y la realización de la gloriosa belleza de Jesucristo y experimentar su salvación. No obstante, si encuentran estas notas mientras leen sus Biblias, espero que ahora puedan entender por qué existen. Todavía queda una pregunta. Aunque las ediciones críticas usadas por la Biblia de las Américas y Nueva Traducción Viviente son básicamente iguales, entonces, ¿por qué se leen diferente? ¿Por qué no son exactamente iguales? No solo eso, simplemente mirando la serie de Reina Valera, había varias revisiones incluyendo la Reina Valera 1909, 1960, 1977, 1995, Reina Valera actualizada y Reina Valera contemporánea. ¿Por qué existen tantas revisiones? ¿Por qué la palabra de Dios necesita revisiones? Para responder a estas preguntas, uno debe entender dos cosas: las diferencias entre distintos idiomas y la naturaleza cambiante de nuestros idiomas modernos. Primero, los que han estudiado un segundo idioma sabrán que distintos idiomas son diferentes no solo en la forma en que suenan, sino también en gramática, vocabulario y uso figurado, aun entre idiomas que son similares o relacionados, como el español y el inglés. El español y el inglés son partes del mismo árbol genealógico de la lengua indoeuropea. Sin embargo, hay muchas expresiones que no tendrían ningún sentido si las traducciones se hicieran literalmente. Por ejemplo, hay una expresión en inglés para decir que está lloviendo mucho. It's raining cats and dogs. Literalmente en español, esta frase se traduciría: está lloviendo gatos y perros. Aunque español e inglés son idiomas relacionadas, esta frase traducida es ridícula y no tendría ningún sentido para los que hablan español. Al contrario, tendría que traducirse el sentido y proveer el significado en la traducción. Sería algo como: está lloviendo fuerte. Esto es un ejemplo donde una traducción literal causaría más confusión que ayuda. Segundo, como un idioma vivo, el español está constantemente cambiando en su vocabulario y en sus expresiones figuradas con el tiempo. Uno puede observar esto con las Biblias simplemente comparando las diferencias de una versión de la Biblia más antigua, como la Reina Valera antigua de 1602, con una versión moderna, como la Reina Valera contemporánea de 2011. Además, diferentes países que hablan español tienen diferentes significados para las mismas palabras. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española muestra que la palabra fajar, que generalmente significa rodear, ceñir o envolver con faja una parte del cuerpo, puede tener el significado de pedir dinero prestado en Bolivia, Cuba y Puerto Rico, dar o darse caricias y besos apasionados en México, trabajar, dedicarse intensamente a un trabajo en países de Centroamérica, Antillas, México, Perú y Venezuela, y hacer frente a alguien a aceptar su reto en México y Nicaragua. La introducción de la Reina Valera contemporánea aborda este tema. Dice lo siguiente: con el paso de los siglos, la revisión de Cipriano de Valera ha sido a su vez objeto de continuas revisiones,
entre las que destacan la de 1909 y la de 1960, realizadas hace ya 100 y 50 años respectivamente. Surgen entonces varias preguntas. ¿Por qué se realizan dichas revisiones? ¿Cuál es la razón que lleva a realizarlas? Tales preguntas tienen una respuesta clara y contundente. La lengua es un ente vivo y en constante proceso de cambio. Lo que ayer pudo ser comunicante, hoy puede ser poco inteligible. Es un hecho innegable que la lengua castellana, que en nuestros países de América Latina ha llegado a conocerse más como idioma español, se ha ido distanciando notablemente del habla peninsular. Por lo tanto, la traducción es una obra que es más complicada y difícil de lo que muchos piensan. La traducción se convierte en un asunto de mayor seriedad cuando se trata de la Biblia, porque la presuposición de muchos que toman la Biblia seriamente como la palabra de Dios es que cada palabra de las Escrituras es inspirada y por lo tanto merece ser tomada y traducida con la mayor seriedad. Entonces, ¿cómo deberíamos traducir la palabra de Dios? Aunque hay varias perspectivas y teorías sobre la traducción de la palabra de Dios, hay principalmente dos puntos de vista opuestos en el debate en este campo de estudio de la traducción de la Biblia. Por un lado, hay traductores expertos que proponen una traducción literal, o más palabra por palabra de la Biblia. También es conocida como equivalencia formal. La intención de esta filosofía de traducción es ser más transparentes al texto original y comunicar lo que el texto dice en vez del sentido de lo que dice. Por otro lado, hay traductores que proponen una traducción más parafraseada o más sentido por sentido. También es conocida como equivalencia funcional o equivalencia dinámica. La intención de esta filosofía es exponer más completamente el significado del texto por el bien de la comprensión. También existe, por supuesto, los que proponen un enfoque más equilibrado. Un ejemplo de esta posición se llama equivalencia óptima. Hay pros y contras para ambos lados. Miren conmigo unos ejemplos. Un ejemplo donde una traducción literal puede causar más malentendidos es Juan 4:6. La traducción literal dice que Jesús se sentó junto al pozo, cansado del camino por ahí a la hora sexta, antes de su encuentro con la mujer samaritana. Bueno, los que leen esto por primera vez, sin conocer ninguna información cultural de este tiempo, asumirán que esta sexta hora es 6 p.m. Sin embargo, la manera en que la gente de aquel tiempo contaba las horas era desde el amanecer, identificando 7 a.m. como la primera hora, 8 a.m. como la segunda hora, 9 a.m. como la tercera hora, etc. Siendo así, la sexta hora sería 12 p.m., o sea, mediodía. Las traducciones más sentido por sentido traducen la sexta hora como mediodía o las 12 del día. Este pequeño detalle puede parecer trivial. Sin embargo, como se verá en la siguiente lección, esto es un detalle importante que proveerá información sobre la identidad y el sufrimiento de la mujer samaritana. Sin embargo, hay lugares donde una traducción literal puede ayudar mucho. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la cual es una traducción menos literal y más balanceada, traduce Juan 18:18 como lo siguiente. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. La palabra fogata, en griego anthrakian, es una palabra muy específica porque es solamente usada 2 veces en el Nuevo Testamento. El otro lugar donde esta palabra es usada es Juan 21:9, que dice: al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan.
Desafortunadamente, la Nueva Versión Internacional no traduce esta misma palabra en griego de la misma manera en español, a diferencia de la traducción más literal como la Biblia de las Américas, la cual lo tiene como brasas en ambos lugares de San Juan. La razón por la cual esto es importante es porque el autor muy probablemente está haciendo algo con esta palabra especial. Conectar el incidente al lado de la brasa donde Pedro negó a Jesús 3 veces y la brasa donde Jesús confirmó si Pedro le amaba 3 veces. Esto, por lo tanto, nos ayuda a entender por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. En vez de una confrontación directa, Jesús, como un brillante rabí lleno de mansedumbre, recreó la escena con la brasa y le confirmó 3 veces si Pedro lo amaba para mostrar que sabía sobre la traición de Pedro y para perdonarlo y restaurarlo como su discípulo, quien lideraría a sus discípulos. En casos como este, la traducción literal tiene sus beneficios. Para terminar, la introducción de la versión Nueva Traducción Viviente resume bien las diferencias de los dos puntos de vista de traducción. Dice lo siguiente: las traducciones de la Biblia tienden a estar dirigidas por una de 2 teorías generales de traducción. La primera de estas teorías ha sido llamada equivalencia formal, literal o palabra por palabra. Según esta teoría, el intérprete intenta traducir cada palabra del lenguaje original a su idioma y procura preservar todo lo posible la estructura de la oración y la sintaxis original. La segunda teoría ha sido llamada equivalencia dinámica, equivalencia funcional o idea por idea. La meta de este enfoque es producir en el idioma al que se traduce el equivalente más cercano al mensaje expresado en el texto original, tanto en estilo como en sentido. Ambas teorías tienen sus fortalezas. Una traducción realizada con el enfoque de la equivalencia formal preserva aspectos del texto original que son valiosos para los eruditos y para el estudio profesional. Permite al lector rastrear a lo largo de la traducción los elementos formales del texto en su lenguaje original. Por su parte, la traducción de equivalencia dinámica enfatiza la transmisión del mensaje en el lenguaje original. Le asegura al lector contemporáneo que el sentido del texto sea fácilmente reconocible. Esto permite que el mensaje se transmita de manera directa, sin que el lector deba luchar con modismos extranjeros o con sintaxis complicada. También facilita el estudio serio del texto y la claridad en la lectura, tanto devocional como pública. Por lo tanto, regresando a la pregunta de por qué existen tantas versiones diferentes de Biblias en español, la respuesta es porque los traductores han aplicado filosofías específicas de traducción para traducir las Escrituras. No es porque la palabra de Dios requiera revisiones o porque está constantemente cambiando. Más bien, nuestros propios lenguajes están constantemente cambiando y son muy diferentes a los idiomas originales de las Escrituras. Por lo tanto, creo que la variedad de las traducciones no es algo negativo, sino una bendición maravillosa, porque tenemos la oportunidad de tener un mayor entendimiento por medio de los esfuerzos fieles para traducir la palabra de Dios más clara y cuidadosamente. Hemos visto brevemente cómo Dios se reveló a sí mismo, cómo su revelación fue transmitida por los siglos y cómo su revelación fue traducida a nuestros propios idiomas. Desde el momento que Dios reveló su palabra a sus primeros mensajeros hasta el momento que recibimos nuestras propias Biblias, lo que me parece tan increíble es que Dios no fue solamente fiel y misericordioso cuando se reveló a sí mismo por primera vez. Él se mantuvo siendo fiel y misericordioso por miles de años, preservando su palabra en todo el proceso de transmisión, e hizo que fuera conocido su Hijo Jesucristo y su salvación hasta los confines de la tierra, como dice Hechos 1:8. Dios
continúa obrando a través de sus fieles traductores de las Escrituras para proveernos con un entendimiento más claro por varias traducciones hechas más clara y cuidadosamente. Sin embargo, mi evidencia principal de la fidelidad de Dios no se encuentra simplemente en las evidencias de hechos objetivos. También es dependiente a la experiencia de que la palabra de Dios ha mostrado ser verdadera en mi propia vida personal y en los testimonios de millones y millones de cristianos que han descubierto a Cristo como su mayor tesoro a lo largo de toda la historia del cristianismo. Por lo tanto, enfrente de nosotros tenemos un texto inestimable. Mi oración es que Dios nos ayude a investigarlo con nuestro mayor esfuerzo para ver más el valor y la belleza de Cristo.